Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Hoy también por la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos una vez más para poder seguir aprendiendo más con el libro Romanos. Hoy también con la oración vamos a iniciar con el estudio bíblico Romanos con el número 107. ¿Sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que crezcan más y más con el poder de Dios para rescatar a muchas almas con el Evangelio de Cristo. Señor, ya nos tiene aquí aún todavía en la tierra para que nosotros estemos predicando como embajador de Cristo, como vocero de Cristo, para transmitir el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, ya sabemos que está ya muy cerca con la segunda venida de Cristo. Así que, Señor, ayúdenos para que podamos estar bien activos en compartir el Evangelio sin cesar. Hoy también aquí estamos reunidos para seguir profundizando la palabra parte del libro Romanos. Señor, muchas gracias por todo y ayúdenos para que todos estemos a tiempo, para que podamos compartir juntos, bien reunidos, Señor, y con su revelación esperamos que Dios nos aclare de todo su mensaje y su voluntad y su divina palabra para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 15, desde verso 18 a 21, sería así, si yo leo. El libro Romanos capítulo 15, versículo 18 a 21, si yo leo. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente el Evangelio de Cristo es el único, ¿verdad?, poder para salvación a todo aquel que cree. Como tal está escrito el libro Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, como dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Judío primeramente, también griego, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, así dice. Por eso, como el único poder, Dios nos ha dado su Evangelio, ¿no? Para que cualquier cantidad de personas que ocupa la vida eterna, siendo liberado del pecado, siendo salvo de todos los pecados, que tenga la vida eterna ya preparada en Cristo Jesús por medio de su gran sacrificio. Por eso el Evangelio es el único poder y la única esperanza para todo el mundo, y por lo cual el diablo también quiere pervertir el Evangelio verdadero en otro Evangelio, un Evangelio falso, un Evangelio diferente. Por eso constantemente aquí en la tierra se forma gran guerra espiritual. Dios quiere alcanzar el Evangelio puro por medio de su progonero de justicia de Dios para todo el mundo entero,
como testigo de Cristo, como testigo del Evangelio de Cristo. Como dice Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que el Espíritu Santo llegó el día Pentecostés sobre su justo, 120 justo que estaba en el aposento de Marco en la ciudad Jerusalén, ¿verdad? Por la formación de primera iglesia primitiva. Por ella, Dios quería expandir el Evangelio para todo el mundo entero, hasta confines de la tierra, ¿verdad? Pero el diablo quiere pervertir el Evangelio para invalidarlo, agregando pensamiento de uno, justicia de uno y obra de uno, y final, ¿verdad? Quiere pervertir el Evangelio, debilitándolo, más bien, ¿verdad? Invalidándolo para que uno no sea salvo por la gracia, sino que busque, ¿verdad? Una salvación falsa por medio de un evangelio falso. Hoy en día seriamente está pasando esta situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Lamentablemente está pasando gran apostasía en el mundo entero. Hasta el movimiento de ecumenismo debajo de dominio de Iglesia Católica. Gran ramera, ¿verdad? Entonces cualquier cantidad de iglesia falsa suenan como hijas rameras, así unificado una iglesia católica para dominar el mundo entero, ¿verdad? A nivel espiritual con la mentira y cegar a los hombres y mujeres que vayan a final al fuego eterno, ¿verdad? Pues un lado, según el movimiento de ecumenismo bajo dominio de la iglesia católica, bajo dominio de Vaticano, ¿verdad? Con tiempo ya están organizándose este movimiento de ecuménico para que, ¿verdad?, muchas almas engañadas al final que vaya al fuego eterno. Y también a nivel mundial está expandida, ¿verdad?, la apostasía. Así la apostasía no es otra, sino encima de la palabra de Dios, poner alguna otra doctrina, pensamiento, opinión de uno, y para debilitar el Evangelio o inutilizarlo el Evangelio o invalidarlo. Ustedes pueden acordarse, ¿verdad? Apóstol Pablo, mucha epístola donde él escribe la revelación de Dios, ¿verdad? Echando carta, epístola a diferentes iglesias. Esa época, iglesia primitiva, no había como un libro tal como nosotros tenemos la Santa Biblia, sino esa época, ¿verdad? Teniendo el Antiguo Testamento, pero antes de formación del libro, el Nuevo Testamento, tal como nosotros tenemos, ¿verdad? Y ellos estaban repartiendo o compartiendo, ¿verdad? Intercambiando la carta, epístola de apóstoles. Pero así suficientemente ellos tenían, ¿verdad?, gran revelación de Dios, el Evangelio verdadero, ¿no? Pero realmente hoy en día, aún teniendo el Evangelio en la Biblia tan claramente, pero diablo, ¿verdad? Si realmente está intentando pervertir el Evangelio en un Evangelio falso que no tiene ningún poder ni autoridad para salvar a uno, ¿no? Pues el apóstol Pablo en su epístola constantemente está hablando sobre la circuncisión. La circuncisión no es otra como señal de ser escogido de Dios y primer, ¿verdad?, practicante de la circuncisión era Abraham. Abraham por la fe, él fue justificado por la fe, tal como está escrito en el libro Génesis capítulo 15, verso 6. Y también el libro Romanos capítulo 4, verso 1 y 2, 3 están hablando, ¿verdad?, hasta 4, sobre la justificación de Dios sobre Abraham, no por su obra, sino por la fe. Así que Abraham, Génesis capítulo 15, verso 6, por creer en Dios, por el Evangelio, por la fe de Dios realmente, ¿verdad? Abraham creyendo por fe, su fe fue contada por justicia. Y entonces esa salvación que fue cumplida en el corazón de Abraham, por medio de la circuncisión, se hizo una señal en su cuerpo,
¿verdad? Eso es lo que Dios mandó a Abraham que hiciera circuncisión con él primero, ¿verdad? Y con todos los que pertenecen a Abraham. Esto es una señal de ser escogido de Dios por la fe en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, y Abraham era incircunciso cuando fue llamado por Dios y escuchó el Evangelio y se fue salvo por la fe. Abraham, ¿verdad? No era circunciso, sino incircunciso. En la condición de ser incircunciso, él escuchó el Evangelio verdadero de Dios. Por medio de él, el simiente suyo que iban a ser según el linaje de Isaac. Ese simiente, ¿verdad? No es como plural, sino singular, ¿verdad? Esa simiente, según linaje de Isaac y luego y a Jacob, ¿verdad? Por eso, y Cristo nace final, ¿verdad? Según genealogía de Abraham, Isaac y Jacob. Luego, David, ya David es el que fue escogido por Dios como rey, y David siendo descendiente de Abraham, ¿verdad? Pero Dios y escoge a David, ¿verdad? Como rey de Israel, como segundo rey de Israel. Según la petición del pueblo, fue escogido Saúl, según el gusto del pueblo. Pero segundo rey David, según la voluntad de Dios, David fue escogido un varón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y Dios promete, como había prometido con Abraham, Isaac, Jacob, y también Dios promete con David, ¿verdad? Cristo nacerá según tu descendencia, ¿verdad? Entonces, Jesucristo debe nacer según la genealogía de Abraham y David, como está escrito San Mateo capítulo 1, verso 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham y hijo de David. Por eso desde Adán, ¿verdad? Desde Adán hasta Abraham pasa 20 generaciones. Y desde Abraham, ¿verdad? Desde Abraham hasta David y luego hasta Jesucristo, ¿verdad? Pasan 40 generaciones. Por eso desde Adán hasta Jesucristo, pasando 60 generaciones, Cristo según, ¿verdad? La promesa de Dios y la palabra de Dios, final Cristo nace en el mundo siendo descendiente de Abraham y David. Y además, ¿verdad? Con Adán, Dios también había dicho de que iban a ser el simiente de la mujer, ¿verdad? Y también el simiente de la serpiente serán enemigo, ¿verdad? Entonces la simiente de serpiente morderá calcañal de hijo o el simiente de la mujer, pero el cual destruirá, ¿verdad? Quebrará su cabeza final, ¿verdad? Por eso, y ahí ya donde dice Génesis capítulo 3, verso 14, están hablando sobre el nacimiento de Jesucristo según el linaje o según genealogía de Adán, conforme a la fe, linaje de fe, ¿verdad? Por eso esto pasa desde Adán hasta Jesucristo, pasando 60 generaciones. Esa generación, 60 generación, esos son historia de, ¿verdad? Genealogía de Jesucristo, desde Adán hasta Cristo, conforme a la palabra y la promesa de Dios, así Cristo nace, y siendo después hijo de Abraham. Abraham es primer pieza del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? No por otro motivo, sino por 4 motivos, por 4 razones, como que siempre compartíamos, ¿verdad?, sobre 4 razones de elección de Dios a Abraham y a su pueblo. Primer caso era, ¿verdad?, para ser testigo de Jehová y después escribir la Biblia, y después, en tercer motivo, para dar matriz de la venida de Cristo por su nacimiento, y 4 razón es como ejemplo ante todos los gentiles. Pues el enfoque del Señor es salvar al mundo entero por medio de Jesucristo. Cristo, ¿verdad?, manifestándose por medio del pueblo de Israel. Así que Dios se manifiesta por medio del pueblo de Israel y dando evidencia de que Dios es Dios viviente y verdadero
y Cristo es Hijo de Dios, por lo cual Cristo hacía muchas señales y prodigios y milagros incontablemente, mientras él estaba aquí en la tierra caminando, ¿verdad? Nacido encarnado y por 33 años vivido, y de haber pasado en él el río Jordán como el Cordero de Dios, bautizado por Juan el Bautista, Cristo como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, él está yendo hacia Monte Calvario para cancelación del pecado, como el Cordero para matadero. Así final Cristo, derramando su sangre, fue crucificado en la cruz, cumplió la salvación, ¿verdad? Esto era para todo el mundo entero. San Juan 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así que la voluntad de Dios no es otro, sino salvar al mundo entero. El amor de Dios alcanza hasta confines de la tierra por medio del Evangelio hecho por la obra, por gran sacrificio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el corazón de Dios está el mundo entero, no solo el judío, ¿verdad? Pero Dios escoge a Abraham para la formación de una nación llamada Israel, para mostrar, ¿verdad?, sobre Dios viviente. Y también utilizar al pueblo de Israel como testigo de Dios por la manifestación de Dios en la historia de Israel. Y también Dios escribe la Biblia tal como nosotros hoy en día tenemos escrita la palabra de Dios, ¿verdad? Y formado en el libro, nosotros tenemos la Santa Biblia, para mayor bendición para todos nosotros. Y también, ¿verdad? Por medio de los judíos, Dios habla hacia los gentiles. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, obedecía, Dios lo bendecía. Cuando ellos desobedecían, Dios maldecía. Por eso a nosotros Dios marca un gran mensaje de que la obediencia nos trae la bendición. Primera bendición sería la salvación, la vida eterna, y viene luego la vida abundante aquí en la tierra, ¿verdad? Y después allá, tanto en la tierra y como en el cielo, ¿verdad? Así Dios está bendiciendo total y a todos los gentiles por el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué se manifestó la circuncisión, la cual practicó Abraham? Y también él ejercía, ¿verdad?, todo lo que pertenecían a él, circuncidándolos. Realmente, ellos realmente tenían señal en su cuerpo, tal como esa señal. Ese no es, ¿verdad?, condición para ser salvo, ya siendo salvo por fe. La fe es condición. Por medio de la fe únicamente uno puede llegar a ser salvo, ¿verdad? No por la circuncisión ni por la petición, oración o oración de fe o por bautismo, por cambio de vida, ningún por otra manera, ¿verdad? Según la obra de uno, jamás uno puede llegar a ser salvo. Solamente por la fe, ¿verdad? Cristo cumplió perfectamente nuestra salvación por su obra hasta cancelación de nuestro pecado una vez para siempre por su propia muerte. Así Él nos bendijo grandemente, nuestro Señor Jesucristo, con su gran amor por su vida sujeta total a la voluntad divina del Padre, para darnos su vida eterna, su salvación eterna, ¿verdad? Su seguridad para el reino de Dios. Absolutamente nosotros tenemos que responder según la obra del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por la fe únicamente. Por eso la fe es la condición para llegar al cielo, para ser salvo, para poder entrar en el reino de Dios. Pero de ninguna manera, ¿verdad?, la circuncisión puede ser condición para ser salvo. Pero ustedes leyendo Hechos capítulo 15, verso 1, ahí se ven, ¿verdad?, muchos judíos que son descendientes de Abraham, según la sangre, según la carne, ¿verdad? Pero ellos ya, y sumergidos en gran ya mentira y engaño y tradición de hombre, enseñanza de hombre, ellos ponen, ¿verdad?, la circuncisión como una condición para llegar a ser salvo. Por eso, con tal que no seáis circuncidado, no seréis salvos. Así los judíos, no enviados por
por la iglesia de Cristo en Jerusalén, ellos empiezan a predicar de una manera total equivocada, una manera total errónea. Pues ahí viene gran peligro, ¿verdad? Gran peligro, y se viene por esa situación para mucha gente. Pues al final, ¿verdad? Se viene aclaración de que ninguno sería, ¿verdad?, salvo por obra, sino por la fe en el Evangelio únicamente. Pues el caso de Hechos capítulo 10, están hablando sobre la conversión de Cornelio y su familia, sus íntimos amigos, por medio de evangelización de apóstol Pedro, ¿verdad? Pedro llega a la casa de Cornelio, donde está reunido él y su familia y amigos para escuchar atentamente el discurso de Pedro. Pedro sencillamente presenta, iniciando de hablar, ¿verdad?, desde el bautismo que predicó Juan en el río Jordán hasta la muerte de Cristo. Cristo, ¿verdad?, fue bautizado como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y luego Cristo murió en la cruz, en su segundo bautizo, o bautizado en su propia sangre, para cancelación del pecado del mundo una vez para siempre. Escuchando sencillamente Cornelio y su familia y íntimos amigos, el Espíritu Santo cayó sobre todo ello, dice, ¿verdad? Por eso Hechos capítulo 10, verso 44 dice: mientras ellos oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todo ellos que oían el discurso de Pedro, dice, ¿verdad? Así que la salvación es sencillamente por la fe. La fe es por el oír, ¿verdad? Como dice el libro Romanos capítulo 10, verso 17, la fe es por el oír es por la palabra de Dios, dice. Pues para formación de fe verdadera en el Evangelio, uno debería oír el Evangelio verdadero, y luego por fe en el Evangelio puede llegar a ser salvo. Por eso el libro Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cree en él, ¿verdad? Judío primeramente. ¿Por qué judío primeramente? El Evangelio de Cristo fue cumplido en la tierra de los judíos. Por eso, primer participante de esa bendición tan grande del Evangelio son judíos. Primer testigo que vieron, ¿verdad?, la vida y la muerte de Cristo eran judíos, y hasta resurrección. Por eso, primer bendición toca a los judíos, pero únicamente por fe los judíos también pudieron llegar a ser salvos. Tanto los judíos como gentiles, ¿verdad? Sin fe no hay salvación. Pues como la condición para llegar a ser salvo en el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, es la fe. No es ninguna otra obra, ninguna otra acción ni señal. Por eso la circuncisión que practicaban los judíos nunca puede ser como una condición para ser salvo, jamás. Pues el apóstol Pablo, en el libro Gálatas más exclusivamente, y en el libro Romano también, constantemente está hablando: uno que es circuncidado ya tiene obligación de guardar toda la ley, dice. Y está ya desliado de la gracia de Cristo, porque uno elige su obra para llegar justificado ante Dios por su obra, entonces tiene que guardar todos los mandamientos. Ese deber ya tiene uno que busca la salvación, o uno quiere llegar a ser salvo, justificado por medio de su obra, debería guardar todos los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? 613 mandamientos, ¿verdad? Ará, dice, 248 mandamientos. No lo hará, 365 mandamientos. Así que uno que toma su propia obra como una condición para llegar al reino de Dios como justificado por su obra, debería cumplir todos los mandamientos sin fallar ni uno, desde su nacimiento hasta la muerte. Si puede, ¿verdad?, uno debería practicar la obra de la ley para buscar la justicia con la cual se presenta ante Dios, justificándose, ¿verdad?, ante la justicia de Dios. Pero ningún ser humano alcanzaría a ser justificado ante la justicia de Dios.
Así que la justicia de Dios es Cristo, toda la vida, obra perfecta, el cumplimiento y sujeción total y perfecta de Cristo, ¿verdad? Son medida de la justicia de Dios. ¿Quién puede ser como Jesucristo? ¿Quién puede vivir como Cristo? ¿Quién puede cumplir la ley 100% como Jesucristo? Nadie. Por eso uno que elige, ¿verdad?, obra de la circuncisión como la condición para ser salvo, uno ya tiene obligación de cumplir todos los mandamientos de la ley, con tal que uno ya entienda que ya no pueda guardar nunca la ley, nunca ningún mandamiento de la ley por su obra, entonces rendido, ya reconocido como pecador, totalmente ya arrepentido, ¿verdad? Ya reconociendo su inutilidad en su propia obra, alcanzar la salvación eterna. Entonces, uno tiene que ya volver a Cristo como pecadores para que Cristo lo rescate, lo salve por el poder del Evangelio de Cristo. Por eso Cristo vino hace 12.000 años, no buscando ningún justo, sino a pecadores para salvarlo, para santificarlo, para justificarlo por su obra perfecta. Por eso San Mateo capítulo 9, versos 9 hasta 13 están hablando, ¿verdad? Y no penséis que he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Aprended qué significa, dice, ¿verdad? Verso 13, aprended qué significa. Yo quiero la misericordia, no sacrificio. ¿Qué significa el sacrificio? Obra de hombre que la ofrece uno a Dios, pero Dios no quiere ver ningún sacrificio, sino la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La que viene de Dios por su gran amor a los que no merecen nada. Así a los pecadores, Señor alcanza su misericordia, por ello uno puede llegar a ser salvo sencillamente por la fe, por creer en el Evangelio hecho por la obra perfecta de Cristo. Así se amará, ¿verdad?, la salvación. Así se viene la vida eterna. ¿Qué es entonces la circuncisión? ¿Qué es oración de fe, petición del perdón, pecado día con día? ¿Qué es el bautismo? Para ser nueva criatura imposible, es una mentira. Cambiando la vida como Cornelio, uno que era, ¿verdad?, máquina de asesinato, llegando, ¿verdad?, centurión de la compañía italiana, como tal está escrito, Hechos capítulo 10, verso 1. Había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana, piadoso y temeroso de Dios y limosna mucho al pueblo, y oraba siempre a Dios, dice. Entonces este hombre llamado Cornelio, siendo centurión de la compañía italiana, romana, ¿verdad?, él se convierte como piadoso y temeroso de Dios y limosna mucho al pueblo y ora siempre. Entonces, ahí viene buena pregunta, ¿verdad? Cornelio, por ser ya temeroso de Dios y piadoso y limosna mucho al pueblo y hace oración o ora siempre, ¿verdad?, con su casa. Entonces Cornelio está bien preparado. Si hubiera estado bien preparado, ¿por qué Dios enviara, ¿verdad?, el ángel del Señor a Cornelio mientras le estaba orando Cornelio a Dios? Dios envió su ángel a Cornelio para mandarlo que invitara, ¿verdad?, un hombre llamado Jope, un llamado Simón Pedro, por el sobrenombre Pedro, en Jope. El ángel del Señor manda a Cornelio, ¿verdad? Envía, ¿verdad?, persona para invitar uno que se llama por sobrenombre Pedro, quien está en Jope. Porque era necesario que llegara Pedro, ¿verdad?, a la casa de Cornelio para predicar. Sí, tal como estaba Cornelio, como piadoso y temeroso de Dios, limosna mucho al pueblo y siempre ora. Así, tal como estaba Cornelio bien convertido, si pudiera entrar al cielo por su cambio de vida, Dios no hubiera enviado ese ángel para mandar a Cornelio que invitara a Pedro jamás. ¿Por qué Pedro, verdad, tiene que llegar en la casa de Cornelio para predicar el evangelio? Porque sin fe en el evangelio absolutamente no hay salvación.
Por eso la salvación o la justicia de Dios y la vida eterna se viene a uno por medio de la fe en el Evangelio. Por eso la fe es muy importante. ¿Cómo se forma la fe verdadera? Por oír el Evangelio verdadero. Uno escucha cualquier cantidad de Evangelio combinado con obra humana, cualquier doctrina falsa, ¿verdad? Oyendo 1000 veces, ¿verdad? Cualquier cantidad de Evangelio falso, final uno sigue siendo pecadores. Por eso dice San Juan capítulo 8, verso 31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mis palabras, verdaderamente me seréis mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libre. ¿Cómo va a ser libre? Permaneciendo en la palabra del Señor, conociendo la verdad. Por la verdad uno puede llegar a ser libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Siendo liberado del pecado, viene liberación de dominio de Satanás y final, liberado del castigo eterno. Porque uno limpio, libre del pecado, se está libre de la condenación y culpabilidad. ¿Verdad? Por eso la verdad es la que tiene poder para liberar a uno. Ahí no se habla nada, absolutamente nada otra cosa, ¿verdad? Conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? Palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio, ¿verdad? La palabra de verdad que es el evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Por eso, oír el evangelio, que es la verdad de nuestra salvación, palabra de nuestra salvación, que es el evangelio, que es el único poder para llegar a ser salvo. Ahí viene la vida eterna, ahí viene salvación, ahí viene y la liberación total y completa. Por eso, sin que sea libre del pecado, ninguno puede ser libre del diablo. Sin que esté libre del diablo, nunca puede ser hijo de Dios. Sin ser hijo de Dios, no es heredero de Dios, ¿verdad? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que dice hoy en día el evangelio falso? ¿Qué es lo que dice el evangelio falso? Aunque Cristo murió en la cruz, pero nosotros tenemos que hacer algo. Siempre, ¿verdad? La obra de Cristo más alta, ¿verdad? Siempre algo se pone más. Ahí se viene ya engaño de diablo, ¿verdad? Así, invalidando el evangelio de Cristo, así pervertiéndolo, ¿verdad? En otro evangelio, y uno cree en toda la vida un evangelio falso, al final se forma ahí una fe falsa, una fe fraudulenta, una fe fracasada, ¿verdad? Así con esa fe nadie puede entrar en el reino de Dios, jamás. Por eso en este punto, ¿verdad? Necesitamos entender y reconocer muy bien. Apóstol Pablo, siendo apóstol de los gentiles, él estaba muy gozoso y contento, el día con día, hasta llegar a ser decapitado en Roma, llevando 4 viajes misioneros. Él estaba bien concentrado en predicar el evangelio con todas las naciones, en diferentes ciudades, diferentes pueblos y regiones. Pero el apóstol Pablo tiene una intención, única intención. Él quiere predicar donde no han oído el evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, ya donde está fundada iglesia, porque aparte de apóstol Pablo había ¿cuánto apóstoles? 11 apóstoles más, ¿verdad? Y aparte de apóstol Pablo, ¿cuántos justos? 120 justos en el aposento de Marco fueron sellados del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero todo justo que estaba dentro de la ciudad de Jerusalén fueron sellados del Espíritu Santo en el día Pentecostés, ¿verdad? Entonces, aparte de apóstol Pablo ya, y habían estado predicando ya, ¿verdad? La iglesia primitiva en Jerusalén y todos los apóstoles y todos los justos y diáconos. Por eso ustedes pueden ver, ¿verdad? Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 2, ya debe haber llegado el Espíritu Santo el día Pentecostés.
según guía del Espíritu Santo y poder del Espíritu Santo de Dios, los apóstoles predican y los justos. Pues ahí se ven, ¿verdad? Esteban, diácono de la iglesia primitiva en Jerusalén, y Felipe, ¿verdad? Todo. Y diácono también ellos estaban evangelizando. Pues saliendo de Jerusalén por gran persecución que hubo de fe a Abel, martirizado a Esteban, apedreándolo, ¿verdad? Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 8. Se ven en verdad ya esparcido todo lo justo de la iglesia en Jerusalén, ya fuera de Jerusalén, predica en toda Judea, en Samaria. Pues en Samaria se encuentra el diácono de la iglesia primitiva en Jerusalén, en Samaria, ¿verdad? Predica ahí. Por eso esparcido todo justo, empiezan a predicar. Así que por medio de esa persecución que hubo en Jerusalén, por medio del rey Herodes, de Abel, el sido martirizado diácono llamado Esteban. Por la persecución, Dios a propósito, ¿verdad?, esparcía su justo, ¿verdad?, en diferentes ciudades, diferentes lugares, a cumplir esa palabra que Cristo dejó como última palabra antes de subir al cielo. Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso, según esa palabra de Dios, según esa promesa de Cristo, ¿verdad?, que ella actúa por el Espíritu Santo en su iglesia y aprovecha, ¿verdad?, hasta la persecución que se levantó por medio del rey Herodes. Y luego viene otro, ¿verdad?, y martirio contra la vida de Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, Santiago, ¿verdad? Él queda ya a espada, fue herido y muere. Y después, ¿verdad?, brinca el evangelio hasta toda parte de la tierra y naciones de gentiles también, ¿verdad? Por eso y se forma, ¿verdad?, por diferentes apóstoles, diferentes justo enviados de Cristo, se forma iglesia de Cristo. Pero en diferentes regiones, diferentes naciones y países. Entonces, ¿verdad?, ¿dónde está fundada la iglesia? Por medio de Pedro. ¿Dónde está fundada la iglesia? Por medio de Andrés. ¿Dónde está fundada la iglesia? Por medio de como Juan y Tito. Y después ya muchos apóstoles empezaron a predicar esparcido, ¿verdad? Entonces se levanta la iglesia verdadera de Cristo. Así que, ¿dónde está ya fundada la iglesia de Cristo? Apóstol Pablo evita de evangelizar para no perder el tiempo, sino para aprovechar el tiempo máximo para alcanzar el evangelio hasta confines de la tierra, para rescatar alma sin cesar. Por eso ahí viene grande reconocimiento del apóstol Pablo, ¿verdad? Y respeta también a otra iglesia, ¿verdad?, fundada por otros apóstoles santos. Por eso no es única iglesia. Apóstol Pablo nunca pensaba, la iglesia la cual fue fundada por medio de mi única iglesia. La iglesia fue fundada por Pedro, por Jacobo, por Andrés, por Tito, por Bartolomé, por Mateo. Esa no es iglesia de Cristo, así nunca pensaba. ¿Cuál es gran error y orgullo de verdad algunos pastores? Uno piensa, ¿verdad?, mi iglesia es única iglesia donde tiene el evangelio. Está mal, muy equivocado. Así no es, la Biblia nunca enseña así. Mi iglesia es única iglesia, mi misión es única misión que tiene el evangelio. Nunca dice la Biblia así. Tiene que dejar ese orgullo, si no se corrompe uno fácilmente por esa altivez. Final el Espíritu Santo, puede ser que no trabaje el Espíritu Santo por causa de esa ceguera y altivez, ¿verdad?, y corrupción. Más bien se va a debilitar ese tipo de iglesia, piensan así. Cuando, ¿verdad?, en Elías, profeta Elías, ¿verdad?, sobrevividos de la matanza que llevaba Isabel, esposa de el rey Acab, muchos siervos de Dios fueron martirizados, ¿verdad? Solamente los profetas de Baal fueron protegidos, ¿verdad?, bien apoyados por la
esposa del rey Acab, Isabel, ¿verdad? Esa es una mujer gentil, gentileza, ¿verdad? Una mujer gentil, ¿verdad? Una mujer gentil, pero ella es una idólatra. Entonces, casada con el rey Acab, ella trae idolatría, convenciendo a su marido rey Acab. Pues ahí viene ella plantada idolatría, siguiendo, ¿verdad? En pos de Baal, una doctrina diabólica. Así estaba bien fundada, ¿verdad? O arraigada esa doctrina de idolatría contra Jehová, contra Dios, contra, ¿verdad?, todos los siervos de Dios. Por eso fueron muchos siervos de Dios, fueron martirizados. Aunque Elías, ¿verdad?, con gran poder de Dios, apoyo de Dios, él mata, ¿verdad?, 450 profetas de acá, no, de Baal, ¿verdad?, que eran apoyados por acá. Por eso viene amenaza contra la vida de Elías, de parte de Isabel. Con tal que yo no lo mate, dice, ¿verdad? Yo no voy a dormir, no voy a comer. Entonces ella decide matarlo a Elías. Entonces Elías, bien asustado, se escapa, ¿verdad? Escondido en la cueva, él dice, orando ante Dios, Dios, ya basta, lléveme, dice, no, porque yo soy el único siervo que estoy acá. Ya todos los siervos tuyos murieron, todos los fieles tuyos murieron. Pero Dios, ¿qué dice? Yo tengo 7,000 siervos fieles que no están apostrados ante Baal. Así que no alcanzó la vista del rey, no, el profeta Elías, ¿verdad? A ver 7,000 siervos fieles que están bien cuidados, guardados, protegidos por Dios Todopoderoso. Nada más que, ¿verdad?, no alcanzó la vista de profeta Elías a ver 7,000 siervos fieles que están bien guardados en la protección de Dios. Hoy en día pasa lo mismo. Por eso nunca tiene que caer en orgullo ni altivez y equivocación de uno, pensando mi iglesia es única iglesia, mi como misión es única misión. No es así. Dios, ¿verdad?, por su manera sí, realmente está formando su iglesia, su misión mundialmente, para poder alcanzar el Evangelio. Aunque nuestra misión, palabra de vida, está ubicado en 80 países, pero no podemos decir nuestra iglesia o nuestra misión es única iglesia donde tiene el Evangelio verdadero. No podemos decir así, porque Dios por su manera, ¿verdad?, continúa con diferentes denominaciones o, ¿verdad?, misiones o iglesia, ¿verdad?, para continuar el evangelizar para todo el mundo. Pero, ¿verdad?, llamado uno por la iglesia nuestra, por la misión palabra y vida, así pueden arraigarse y sobreedificado en la iglesia con la cual Dios salvó y llamó a uno para bendecirlo. Entonces puede arraigarse y puede edificarse para poder ser, ¿verdad?, buen obrero, obreros fieles, para poder ya ser miembro de la iglesia bien unido, bien encuerpado y bien congregado con la iglesia de Cristo, y para llevar el evangelio bien juntamente con la iglesia de Cristo para salvar a muchas almas hasta confines de la tierra. Por eso y hacia el evangelio se va a predicar, ¿verdad? Bien, multiplicado, mucho justo renacido, porque cada apóstol es y cada justo, ¿verdad?, congregando con su iglesia por la cual fue rescatado, intenta hasta confines de la tierra para predicar, ¿verdad? Iglesia A, así predica; iglesia B, así predica; iglesia C, así predica; iglesia D, así predica toda la iglesia renacida. Aunque entre ellas, ¿verdad?, no se reconoce todo, no conocen mutuamente, porque no tiene contacto. Entonces, por su lado, cada iglesia echa todo corazón para evangelizar hasta confines de la tierra. Así el evangelio se expande para todo el mundo entero, ¿verdad?, cubriendo con el evangelio toda la tierra hasta confines de la tierra para salvar hasta última alma. Por esa intención, apóstol Pablo dice en esta manera, ¿verdad?, como dice el libro Romanos capítulo 15, versículo 18, ¿verdad? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Porque apóstol Pablo fue escogido por Dios como apóstol de los gentiles, ¿verdad?
Por eso él está enfocado en este punto, según la voluntad de Dios, según el supremo llamamiento de Dios a apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso él está enfocado para llevar a los gentiles con su fe y obediencia ante Dios, ¿verdad? Como fruto de la evangelización, como fruto y de su obediencia ante Dios, ¿verdad? Rescatando con el evangelio a los gentiles. Por eso, verso 18 dice, ¿verdad? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de Dios, y de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pues apóstol Pablo, ¿verdad? Y con toda fidelidad, con toda verdad, con todo sacrificio, él empezando a predicar desde Jerusalén, ¿verdad? Y por los alrededores, Judea y Samaria, hasta, ¿verdad? Tierra de gentiles, ¿verdad? Y Ilírico. Él llega para evangelizar. Por eso dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y luego 20 dice, y de esta manera me esforcé. ¿A qué? A predicar el evangelio, no donde, ¿verdad? No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para nos edificar sobre el fundamento ajeno, dice. Por eso, apóstol Pablo, ¿verdad?, reconoce el fundamento ajeno. ¿En qué sentido este fundamento ajeno? Aunque no sea de él o ni por él, otro apóstol es otro justo, guiado por el Espíritu Santo, enviado por Cristo Jesús, ¿verdad? Por la evangelización de otros apóstoles, otro, ¿verdad?, escogido de Dios, justo santo por la fe. Dios trabajó por el Espíritu Santo, fundó su iglesia. Por eso, época de Cristo, ¿verdad?, mientras estaba aquí en la tierra, mostró, ¿verdad?, cómo Dios iba a trabajar. San Mateo, capítulo 10, está hablando que Cristo envía a sus discípulos de dos en dos a cada aldea donde Cristo quería llegar, pero ellos llegan enviados por Cristo con misma autoridad de Cristo. Ahí, ¿verdad?, dominando el diablo, ¿verdad?, haciendo señales y prodigios también, ¿verdad? Ellos evangelizaban, rescataban almas. Por eso uno que rechaza a ellos que son enviados de Cristo, que fueron de dos en dos, ¿verdad?, entre 12 discípulos, final le rechaza uno a Cristo. Por eso San Mateo 10, verso 40 dice, el que recibe a vosotros, a mí me recibe. El que recibe a mí, recibe al que me envió, dice. Ahí está conectado, ¿verdad? Los enviados del Señor. Así en mínima iglesia, 2 o 3 personas. ¿Qué es lo que dice el libro San Mateo, verdad? San Mateo, capítulo 10. Aquí dice algo muy importante, ¿verdad? San Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Señor, ¿cómo considera enviar a su discípulo de dos en dos? Esto es como, dice, ¿verdad? Como oveja en medio del lobo. Imposible, ¿verdad? Ninguna oveja puede prevalecer contra el lobo. Ninguna oveja puede vencer, ¿verdad?, contra el lobo. Nunca puede ocurrir esto. ¿Cómo puede ser enviada, ¿verdad?, oveja, 2 ovejas o 3 ovejas en el medio del rebaño del lobo? Imposible. Será derrotada total, será comida totalmente por los lobos. Pero no pasó así. Porque Cristo es el que envió, ¿verdad?, a sus discípulos de dos en dos, con la autoridad de Cristo. ¿Eso qué significa? Cristo se acompaña con ellos, con su autoridad y poder y potencia. Por eso Señor dice, ¿verdad? Señor, y yo os envío, dice, yo os envío. He aquí, yo os envío como ovejas en medio del lobo. Si Cristo envía 2 ovejas en el medio del lobo, ¿qué significa? Yo me acompaño con vosotras.
con las ovejas. Así que Cristo como el pastor está con autoridad. Entonces, aunque son enviadas 2 ovejas, pero al final son 3, porque ahí está Cristo, acompañado con ellos como pastor todopoderoso, protegiéndolas de una forma maravillosa, sobrenatural y perfecta. Entonces, ¿quién puede dañarla? ¿Quién puede, verdad, vencerla? No se puede. Así que siempre la iglesia prevalece contra la puerta del Hades, que es el potestad de Satanás al final, ¿verdad? Por eso, y aunque son, ¿verdad?, discípulos como ovejas en el medio del lobo, pero ellos nunca pierden en guerra. Siempre ellos vencen por Cristo Jesús. Por eso San Mateo, capítulo 16, dice una palabra así. San Mateo, capítulo 16. Versículo 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, si tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es esta roca? ¿Qué es esta roca? Cristo, no es Pedro. Ahí viene el gran error de Vaticano, gran error de verdad Iglesia Católica. Poniendo esta piedra como Pedro, Pedro nunca. Pedro no es fundador de la iglesia en Roma jamás, ni apóstol Pablo tampoco. Antes de llegar el apóstol Pablo a Roma, ya está fundada la iglesia de Cristo en Roma. Por eso Pedro, ¿verdad? Según el libro romano, dice, yo quiero ver, o dice, ¿quiénes ellos? Que son ya justos, que están dentro de esa ciudad más moderna, esa época, ¿verdad? En Roma. Por eso Pedro nunca fue, ¿verdad?, a Roma para predicar. Apóstol Pablo sí. Pablo no para fundar iglesia, sino llegó a la iglesia fundada en Roma para, ¿verdad?, dar más dones, para dar más enseñanza y revelación y profundidad de la enseñanza de Dios, para esforzar, ¿verdad?, y bendecir a la iglesia de lo justo que están en ya Roma. Así que el fundador principal de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Pero a nivel de enviado, anónimo. No se nombra quién es el que predicó primera vez en Ciudad de Roma, ¿verdad? No está escrito en la Biblia. Pero anónimo se guarda, ¿verdad? Los hermanos que predicaron, o puede ser algunos apóstoles que predicaron en Roma, pero no son ni Pedro ni Pablo. Pero por Dios, una manera maravillosa fue fundada la iglesia en Roma, ¿verdad? Por eso el fundador de la iglesia no es otro, sino siempre Cristo. Esta roca, sobre esta roca no es Pedro jamás, sino Cristo. Pedro significa una piedra viva, una piedra nada más, no es el fundamento de la iglesia jamás. El fundamento de la iglesia es Cristo. Como dice 1 Corintios capítulo 3, ¿verdad? Sobre este fundamento cada uno edifica, ¿verdad?, su vida. Pero ¿con qué material hay que cuidar, verdad? Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Porque viene juicio con fuego. La casa hecha, ¿verdad?, por la vida de cada justo, fundado sobre el fundamento Cristo, ¿verdad?, se quedan pasando prueba del fuego, será recompensado. Y pasando prueba con fuego se quema todo, no tiene nada. Entonces serán salvos, ¿verdad?, uno, pero en el medio del fuego, dice. Sin premio, sin, ¿verdad?, y realmente ninguna recompensa corona, con vergüenza pueden ser salvos. Salvo siempre, en este caso, no va a caer al fuego, nunca perecerá ningún justo. Pero un justo sin vida, ¿verdad?, edificante o agradable y buena ante Dios, siempre puede entrar al cielo por ser justo, o como en medio del fuego, sin, ¿verdad?, y recompensa, sin premio, sin corona. Así ningún justo tiene que ser así. Por eso aquí estamos corriendo
no solo entrar al reino de Dios por la salvación, por la fe que ya tenemos nosotros ahora, sino nosotros estamos corriendo día con día, buscando la voluntad de Dios con sujeción a su palabra y para buscar el mejor, ¿verdad? Y presentación nuestra ante Dios para alcanzar al premio y la corona y la recompensa que Cristo cuando Él venga en su segunda venida, ¿verdad? Por eso aquí están hablando San Mateo capítulo 16 sobre la potencia que tiene la iglesia. Por eso ahora otra vez vemos San Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni sangre, pero mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No solo a Pedro, ¿verdad?, sino a todos los justos, todos los apóstoles que ya son parte de la iglesia. Hoy en día cada justo renacido, permanecido en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Como Pedro tiene las llaves del reino de los cielos, las cuales son palabras del evangelio de Cristo, ¿verdad? Pues si todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, pues todo lo que está aquí en la tierra se continúa hasta en el cielo, ¿verdad? Uno siendo salvo parte, y ya toma su partida, entonces siendo salvo ya llega al reino de Dios. Siendo atado, condenados, culpabilizado, muere físicamente, final termina mal, ¿verdad? Atado, condenado ante la presencia de Dios también. Por eso, aquí en la tierra, ¿verdad?, uno tiene que estar bien con Dios, para estar bien en los cielos con Dios también. Esa autoridad de atar o desatar depende de la llave, ¿verdad? Pues uno usa la llave del reino de los cielos, abriendo candado que está, ¿verdad?, cerrado. Con el candado cerrado está cerrado por causa del pecado. El pecado se quita únicamente por el evangelio de Cristo por fe. Si no usa las llaves del reino del Señor, entonces uno nace, ¿verdad?, bien candado, cerrado del corazón por su pecado con que nace por Adán. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Uno nace ya como pecadores por Adán. Así está candado, totalmente está candado con el pecado, con la condenación y culpabilidad, y sigue pecando toda la vida, atado, dominado por el diablo. ¿Cómo será libre? Conoceréis la verdad os hará libre. Esa verdad, palabra del evangelio de nuestra salvación, esos son llave del reino de los cielos. Para poder entrar al reino de Dios, aquí en la tierra debe ser desatado, liberado del pecado y sellado del Espíritu Santo, renacido, si uno puede entrar al reino de Dios, si no, no. Por eso esa autoridad de abrir y cerrar no está en ningún otro lado, sino en la iglesia de Cristo. Por eso aquí dice en San Mateo capítulo 16, verso 19, otra vez: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro está ya fundado en la roca, esta roca llamada Jesucristo, ¿verdad? Por eso él tiene esa autoridad. Así que no solo Pedro, sino todos que están dentro de la iglesia, ¿verdad?, nombrado como enviado del Señor con esa autoridad, a levantar la iglesia en diferentes pueblos, diferentes naciones, en diferentes continentes, con esa autoridad de Dios, ¿verdad? Por eso a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Por eso atar y desatar depende de la llave, del reino de los cielos, a las cuales tiene la iglesia. Cada miembro, como enviado de Cristo, tiene esa llave que es Evangelio de Cristo.
¿verdad? Por eso esa autoridad está en los enviados de Cristo. ¿Cuánto envió Cristo? De dos en dos. De dos en dos, ¿verdad? Por eso aquí, ¿verdad? El libro San Mateo, capítulo 18, están hablando verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, Cristo como pastor, ¿verdad? En medio de ellos, dice, en medio de ellos, que son enviados de Cristo, de dos o tres. Así, número, mínimo número, ¿verdad? Ellos, como mínima iglesia, ¿verdad? Enviado por Cristo con dos ovejas o tres ovejas demasiadamente débiles, ¿sí o no? Aunque sea, ¿verdad? 100,000 ovejas en el medio del rebaño, débil. Cuán más débil, dos ovejas, enviada de Cristo. Pero Cristo está en el medio de ellos como pastor. Así que las ovejas pastoreadas por el pastor todopoderoso, entonces está segurísima. Ahí está hablando mínima iglesia sujeta a la cabeza, quien es Cristo. ¿Cuál es el gran error que pasa o piensan uno, ¿verdad? Somos ya salvos. Entonces dos o tres entre nosotros, entre nuestra familia, nos reunimos. Así somos iglesia. Está error. Muy equivocado. No está hablando esto. Este es ya grupo mínimo, dos o tres personas apartados de la congregación de Dios con la iglesia de Cristo. Dios ve como división, rebelde. Ahí no hay crecimiento, no hay fruto absolutamente jamás. Viene sequía espiritual y se muere marchitándose y será comida total. Porque sin pastor, ¿verdad? Dos o tres ovejas como nada. Se mueren comida total por los rebaños de lobo. Así no prevalece contra el mundo. Más bien se hunde en el mundo. Quedan, ¿verdad? Marchitados, secos, final muertos, sin frutos. Pues suena como rebelde, ¿verdad? Por eso la Biblia está hablando del libro Levítico, capítulo 16, rebeliones de Coré, ¿verdad? Rebeliones de Coré. 250, ¿verdad? Líderes del pueblo de Israel estaban junto con él, pero como Dios ve, aunque son numerosos, ¿cuántos son? Coré y 250 líderes de diferentes tribus de Israel, ¿verdad? Están junto con él contra Moisés y Aarón. Dios lo ve, el grupo de Coré como rebelde. Pero Dios abriendo la tierra, ¿sí o no? Tragó a Coré y todos sus, ¿verdad? Seguidores, 250 líderes, ¿verdad? Y juntamente con su familia, con sus esposas, con todos sus hijos, fueron tragados total en la tierra abierta y se llevaron hasta Seol, así dice. ¿Cómo Dios considera a Coré y su grupo rebelde? Ellos no se sujetan a la autoridad de Dios. Rebeldes son, terminan mal ante Dios. Así suena, ¿verdad? Sin congregación, dos o tres hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Suenan como rebeldes. Pues es importante, ¿verdad? Para guardar nuestra vida cotidiana con bien protegido y bien pastoreado por Cristo, ocupamos a la iglesia bien congregado, juntamente con la iglesia fundada ya por la autoridad de Cristo sobre la roca, ahí como miembro tiene que estar permanecido. Ahí viene bendición. Por eso el Señor manda, San Juan capítulo 15, versículo 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. ¿Qué significa yo en vosotros? Yo en vosotros que permanecéis en mi trabajo, para que vosotros llevéis fruto. Eso significa. Así el fruto no depende de decisión de uno o voluntad de uno, sino por poder del Espíritu Santo quien trabaje en el medio de pámpano permanecido en la vid verdadera. Así lleva cada pámpano permanecido en la vid frutos. Si vosotros lleváis muchos frutos, me seréis mis discípulos y será glorificado mi Padre, dice. Así viene buen testimonio y buen resultado y gran premio y recompensa de parte de Dios por la vida sujeta y obediente a la voluntad de Dios. Cada justo como pámpano permanecido
en la iglesia de Cristo, en este ya como unión con la iglesia, y tiene poder de llevar fruto realmente, ¿verdad? Si no, no ocurre nada, porque el Espíritu de Dios no trabaja. Por eso, y apóstol Pablo, ¿verdad? Corriendo en diferentes lugares se ve iglesia verdadera, renacida, fundada, evita, ¿verdad? Evangelizar. Más bien se esforzó a predicar, donde nunca había escuchado el evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso ahí está agilidad y sabiduría de apóstol Pablo para no repetir, fundar, ¿verdad? ¿Dónde está fundada iglesia según el poder y voluntad de Dios? Entonces evite ese lugar para predicar el evangelio hasta, ¿verdad?, confines de la tierra, a los que no han oído nunca el evangelio de Cristo. Ahí evangeliza y funda la iglesia del Señor como enviado de Cristo con autoridad, ¿verdad? Eso es lo que dice el libro Romanos capítulo 15, versos 20 y 21 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han escuchado de él, entenderán. Pues verán que la manifestación de Cristo, demostración del Espíritu Santo, para llegar a ser libre del pecado por fe, ¿verdad? Viendo la gloria del Señor Jesucristo. Y también uno que nunca han escuchado entenderán que el Evangelio, para llegar a ser salvo, libre del pecado, para tener la vida eterna. Así se cumple la palabra del Señor hasta confines de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8 dijo: antes que Cristo subiera al cielo, ¿verdad? Y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ahí se cumple, ¿verdad? Por eso hoy en día la iglesia de Cristo busca donde no está fundada la iglesia verdadera para predicar, encontrar con gente, ¿verdad?, ignorante del evangelio, para rescatarla evangelizándola, ¿verdad? Por eso espero que haya más bien, ¿verdad?, mucha iglesia renacida en el mundo para cubrir ya con el evangelio hasta confines de la tierra. Cada uno siendo llamado por su iglesia, por la iglesia Misión Palabra y Vida, tal como ya nuestros hermanos son bendecidos, salvos por la iglesia nuestra, la Misión Palabra de Vida. Entonces, con nuestra iglesia, uno sirviendo, caminando, permanecido, encuerpado, uno ya podría evangelizar juntamente con la iglesia. Así es la voluntad de Dios, ¿verdad? Hasta nuestra mirada sería hasta confines de la tierra, hasta última alma, hasta rincón del mundo, para rescatar, antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso, final, hasta hoy se va a cumplir esta palabra que está escrita en el libro Romano 15, verso 21. Los que nunca han oído de él, de Cristo, entenderán de él como nuestro Salvador verdadero, escuchando el Evangelio, la verdad, siendo libre del pecado, sellado con el Espíritu Santo. Ellos serán miembros santos de la iglesia de Cristo. Sí, hasta esta palabra está viva, cumpliéndose en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir y oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros. Nos llamó, Señor, por nuestra iglesia santa, por la iglesia Misión Palabra de Vida, para bendecir a nosotros y a todos nuestros hermanos, hermanas y sus familias, y todos nuestros conocidos y desconocidos por medio de nosotros. Señor, bien arraigado cada justo y sobreedificado en la iglesia de Cristo, para que podamos llevar muchos frutos y que seamos edificados como templo verdadero de Dios, para la presencia de Dios y cumplir la misión de Dios hasta confines de la tierra, extendiendo el evangelio para rescatar. Bendiga, Señor, en este año, para salvando a nuestra resta familia que no es salva aún, para que vuelva ya
a Cristo, a la iglesia de Cristo, siendo renacido para alcanzar la vida eterna y con vida abundante con Cristo en la iglesia del Señor Jesucristo. Señor, tal como dice aquí Romanos 15, los que nunca han escuchado de Él entenderán, porque serán predicados buscando alma nueva para evangelizarla, salvarla. Hasta confines de la tierra, pronto nuestro Señor Jesucristo vendrá. Utilícenos, Señor, para su buena voluntad. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en su mano y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchos saludos a su familia, a la par de ustedes. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, hasta luego.